Bueno, estamos aquí con Hugo Leitón, que ha publicado el libro Rendijas de Sol y que de ese modo ha pasado a engrosar la larga lista de autores que integran la literatura carcelaria de presos políticos de aquí de Uruguay. Se ha incorporado a esa lista con un excelente libro que alterna prosa y verso. Pero antes quisiéramos conocer un poco al autor. ¿Cómo fue que podés integrar esa lista de literatura carcelaria que está hablando de que pasaste por una cárcel en tiempos de dictadura? ¿Cómo fue que llegaste hasta allí y todo eso? Bueno, como toda la generación nuestra, yo trabajaba en la Central Valle de Montevideo, que pertenece a la UTE, en la parte de tableros, en la parte tablerista, en la parte eléctrica de las turbinas. Y bueno, tuve la experiencia de la huelga del 69, donde hubo mucha represión y la crisis iba aumentando con muchos destituidos. Y bueno, ahí en ese clima fue donde yo me fui integrando, dejando, digamos, otras posiciones políticas, e integrarme al MLN, ¿no? Y bueno, allí en el MLN, después de algún tiempo ahí militando, me pasan a dar la responsabilidad de que en mi casa, como yo vivía en un barrio, en el Cerrito de la Victoria, y hacía tiempo que vivía ahí, bueno, mis padres se mudaron ahí, un poquito influenciados por mí cerca, y allí bueno, los compañeros vieron que se podía hacer un berretín, un lugar donde el destino era la imprenta. Yo tenía algunos conocimientos de imprenta porque había ido a la Escuela de Artes Gráficas y todo eso. Y bien, ahí en esas tareas fue donde me encuentra la represión, justo en el día que me casaba, la noche de mi casamiento, ¿no? Y bueno, con mi compañera íbamos a hacer una cobertura, digamos, necesaria, porque ya no se bancaba más ese lugar, entrando y saliendo yo, aparte con una especie de reparto que tenía de especie, que era una cobertura con un triciclo, que era para poder entrar y sacar los materiales y algunos compañeros. Bien, y ahí en junio del 72 me apresan la fuerza conjunta y luego de unos meses en el cuartel, pasando lo que pasaron todos, mucho más, mucho menos, ahí bueno, y voy a Libertad. Previo pasaje por Punta Rieles, porque en ese momento Punta Rieles era cárcel para hombres, ¿no? Y pasamos unos días, ahí pocos días, y luego fuimos al penal de Libertad. Así que casi prácticamente inaugurarlo, sí, tenía un número bajo, el 150, y allí en el primero A tuve 3 años, y después me subieron al segundo piso, 9 años más en una celda, que de ahí no me movieron. ¿Así estuviste en el segundo piso? Sí, en el 75, fui una tanda que no sabemos, bueno, porque fuimos realmente. Seguro, sí, recuerdo. Fui una tanda ahí. Y bien, ahí estuve los 9 años. Estando en el primero me sacaron una vez para el cuartel, y otra vez casi me sacan porque me interrogaron en la isla y me dejaron ahí sin decirme si me iban a llevar o no. Pero no me llevaron, lo cual hizo que tuviera, cada vez que por la ventana escuchaba un motor, se me movía el estómago, ¿viste? Pero está, ese era Hugo, la inclinación por escribir, digamos, ¿existía ya afuera o comienza? Bueno, existía, algo había escrito, y algo en la escuela industrial
tenía una anécdota que era que la maestra de literatura, yo había escrito algunas cosas, como era linotipista, ahí las imprimía y se las daba para leer. Y entonces una vez me llama y me dice en la clase, bueno, le entregué los escritos suyos, lo que había escrito a Juana de Ibarburu, porque ella era muy amiga, y si lo quiere conocer. Y yo bueno, yo no quería saber nada, y las manijas, los gurises de la clase, no, que vaya. Bueno, al final fuimos a una casa el 8 de octubre ya. ¿Conociste a Juana de Ibarburu? Sí, entonces voy y fui con 4 que no me dejaban mover de un sillón ahí. Bueno, baja ella, todo un vestido vaporoso, era muy veterana, ¿no? Claro, sí. Pero lo primero que me pregunta, si me gustaba Fidel. Claro. ¿Por qué? Porque entre los escritos que había hecho, yo había hecho una redacción libre sobre Cuba que largaba fuego por todos lados, ¿viste? Sí. Y tenía 16 años, yo estaba en la Juventud Comunista en ese momento, y bueno, pero no militaba, no era afiliado, y bueno, pero está. Y bueno, y a partir de ahí, un poquito, seguí un poco más ahí, alguna cosa más escribí, pero no, vine a recomponer un poco esa afición en el primero A. Pero espera un poquito. Y Juana te preguntó eso, ¿y qué pasó después? Y yo le dije que sí, que me gustaba, y ella dijo, está bien. Así dijo. Y después me hicieron leerle un poema. Interesante, ¿eh? Bueno, para un comienzo conociendo a Juana de Ibarburu, la verdad que... Me hicieron leerle un poema que era medio... que después lo publicaron en El Día, en el suplemento familiar que había, pero era medio un poco adulándola un poco, ¿viste? Una cosa así. Bueno, conocer una personalidad de esa edad es lógico en cierto modo. Bien, y así que ya, digamos, había algunos primeros indicios ahí. Y en el primero... Pero ¿dónde encontraste un momento libre y con tiempo y todo? Fue en la casa. Y digamos, uno de los propulsores en el primero A era el Cristo Libera, ¿no? Claro. El 173, Sí. que decía, tenía una especie de boletincito que circulaba medio, claro, sí. que se llamaba El Tranquilo. Y yo escribí un par de poemas, me acuerdo sobre la mujer de Kennedy en ese momento, y alguna otra cosita ahí. Y bueno, y ahí empecé a escribí algo que le puse gramilla, que era una cantidad parte están ahí, otra parte todavía los tengo allá. Claro. Y también los compañeros me daban fotos de los hijos o de los sobrinos, y yo se lo ampliaba, una fotito en blanco y negro, que todavía tengo algunas en casa. Claro, se los ampliaba, y salieron muchos, porque después que lo hacía en lápiz, los hacía el carbón. Como autodidacta, porque tampoco nunca había dibujado así. ¿Nunca tuviste problema con eso? Bueno, ¿podían salir? Llegó un momento que me dijeron que no podían salir más. Claro. Y las mandamos todas juntas y salieron todos los borradores que tenía, de las que salían para afuera en carbón hay 2, que eran de los sobrinos de Candán Grajal, que no se las pude alcanzar a nadie porque nos pasaban para el segundo, y ahí fue cuando me dijeron, saquen todo. Claro, pero es un testimonio extraordinario, ¿no? Y bueno, esas están, a una de las compañeras de las que hice era la novia de Chamendi, capaz que lo conocía. Bueno, sí, lo recuerdo. La madre era directora del Liceo de Flores, bueno, y era la novia en ese momento que lo venía a ver, entonces le hice. ¿Y qué pasó? Hará un año y pico yo estaba en el mercado y no sé cómo, pero ubiqué la dirección de ella a través de otro compañero y le di el original. Increíble. Y ahí en el mercado, bueno,
Él ya, por supuesto, tenía otra compañera y falleció, Chamendi falleció. Y bueno, esas eran todas las, un poco, ellos veían que yo dibujaba y no, abrían la ventanilla y bichaban. Y una vez estábamos barriendo la planchada, así haciendo las páginas, en primero A, y con el muerto Iriondo, que era Luis, que era el médico. Entonces nos acercamos a la reja, porque íbamos barriendo, y el escopetero, que había uno por piso, nos dice, llamaba, don Luis, le decía, ¿no se acuerda de mí? Y lo mira y dice, sí, me acuerdo. Sí. ¿Cómo anda tu familia? Bien. Y dice, ¿precisa algo, don Luis? No, gracias. No. Explica que el escopetero estaba detrás de una reja. El escopetero estaba detrás de una reja, no podían tener contacto y tenían una escopeta de esas pajeras que le decíamos nosotros. Pero me llama y me dice, si no le hacía una foto, el dibujo una foto, ¿no? Porque la conversación era medio entre que barríamos y yo conversaba con el otro y le contestaba a él. Bueno, nosotros teníamos un criterio que era, bueno, tratar de hacerle algunos boñatitos que le llamábamos, o sea, porque era una forma de ablandarlo, entre comillas, porque era ablandarlo un día, unas horas, que nos permitía de repente pasar un libro de un lado para el otro, o conversar simplemente, nada más. Y entonces me da una foto, pero una foto en blanco y negro, así, cuadradita, ¿no? Que estaba la muchacha estaba en un corredor por el fondo y ella estaba al sol, así. Digo, no se ve nada, porque el sol... Me dice, pero se puede... Bueno, digo, ya ver. Entonces se la hice tipo el Che, así con blanco, claro oscuro ahí, y bueno, después cuando estuvo en el piso, se la di y él le dijo que sí, que le había gustado, que estaba igual. Ese era otro de los dibujos. También vino otro, que eran de allá de Rivera, ¿viste? Abrió la ventanilla, me dice, quiero un dibujo, y me largó un carnet, ¿viste? Y lo levanto y era el carnet militar de conducir. Dije, ¿y esto qué hacemos? Le decía al compañero, ¿qué hacemos con esto? Porque, ¿qué le digo? No, aparte una foto que estaba de perfil, ¿viste? Y digo, no, mañana se la vamos a... Después cuando vino, le dije, no, esto no puedo hacer. Y cuídate, no, me llega a pegar con esto, ¿sabes cómo va a parar a vos? Todo, vamos al submarino allá de vuelta. No, digo, esto no, se había confiado ahí, bueno,